Buenos días a todas y todos. Me presento, Lisa Virgilito, arquitecta diplomada de la EPFL en Lausanne. Es un placer poder presentaros, aunque virtualmente, el trabajo que escribí para la última edición del Journal of Traditional Building, Architecture and Urbanism. El artículo se intitula Corrales, Corralas de Comedia, la historia dramática de dos tipologías míticas. Una de estas tipologías acogió las obras teatrales del Siglo de Oro y la otra acogió la oleada de trabajadores que llegaron a la capital en el siglo XIX. Estas funciones no siempre fueron tan claramente diferenciadas, ya que los corrales de comedias también se utilizaban como viviendas y las corralas como escenario. Estas dos tipologías se han influido la una con la otra, tanto en el plano formal como programático. Sin embargo, los corrales de comedias, tal y como se conocían en el Siglo de Oro, han desaparecido, aunque una parte de su actividad teatral ha sobrevivido gracias a las corralas actuales. En esta presentación explicaré con ejemplos concretos cómo lo doméstico y lo teatral han ido mezclándose dentro de esas dos tipologías desde el siglo XVI hasta hoy. Para empezar, os explicaré cómo lo que considerábamos como los corrales de comedias han cumplido la función de vivienda. El término corral se refiere generalmente al patio central, que era parte obligatoria de los nuevos edificios en el Madrid de Felipe II. Las cofradías de la época, que se encargaban de recaudar fondos para diversas obras de caridad, tuvieron la idea de hacerse cargo de estos numerosos patios de la ciudad y de rentabilizarlos con obras de teatro. La primera mención a este tipo de eventos se remonta al año 1568, cuando un documento explica que la Cofradía de la Pasión alquiló un corral y que el miércoles a 5 de mayo 1568 años entró a representar Velázquez en el corral de esta casa. Los autores del libro Los corrales de comedia y los hospitales de Madrid, Estudio y Documentos han recopilado documentos que atestiguan el uso de los corrales de comedias como teatro, pero también como viviendas. Estos documentos son tan detallados que incluso proporcionan informaciones sobre la edad, la ocupación y el estado civil de los habitantes de los corrales de hace más de 400 años. Un ejemplo: Pedro Ferrer, maestro zapatero, ocupaba el sótano junto a la botica de esas casas con un coste de 300 reales al año. Estas propiedades consistían en un patio más o menos rectangular situado detrás de una casa. El patio estaba rodeado por simples muros o por las paredes de las casas vecinas. En la parte trasera se construía un edificio con techo que servía de guardarropa y ocupaba toda la anchura del patio. Delante de este edificio había una plataforma saliente para los actores. El público podía situarse en el centro del patio frente al escenario o sentarse en otros tablados construidos en ambos lados. Podéis encontrar en el artículo una descripción más detallada de las diferentes partes de estas construcciones y del papel de estos espacios como condensadores sociales. De hecho, el historiador Juan Aguilera Sastre explica que la mayoría de los corrales de comedia en el siglo XVII estaban gestionados por decretos oficiales que controlaban este importante instrumento cultural como una verdadera arma de acción política en todos sus aspectos sociales, económicos y derivaciones ideológicas. Los edificios adyacentes a los corrales de comedias no estaban sujetos a este control, ya que no pertenecían a la ciudad ni a las cofradías. Deseando aprovechar la creciente popularidad de estos lugares, los propietarios de los edificios vecinos vendían entradas para acceder a las ventanas que daban al teatro.
Algunos propietarios incluso construyeron palcos con vista al patio para ampliar este rentable espacio. A mediados del siglo XVIII, el gobierno comenzó a prohibir los espectáculos ahí, por varias razones. Las condiciones higiénicas no eran óptimas y favorecían las epidemias, el riesgo de incendio era alto y el desorden regía. A finales del mismo siglo se decretó una prohibición total y la mayoría de los corrales desaparecieron. Algunos fueron transformados en teatros a la italiana y el único superviviente fue el Corral de Comedias de Almagro, al que se le devolvió su función original de posada. Ahora se ha rehabilitado y acoge cada verano el Festival de Almagro, un festival de teatro clásico. Si podemos fechar el nacimiento de los corrales de comedias, es decir, aquel famoso 5 de mayo de 1568, resulta más delicado atribuir un principio y un final a la representación de obras de teatro en las corralas. Se trataba claramente de una organización más espontánea, no oficial y por tanto menos documentadas que los corrales de comedias de las cofradías. En el artículo presento varias fuentes que atestiguan la actividad teatral de estas corralas, como por ejemplo un extracto de las escenas matritenses del escritor mesonero Romanos. En esta presentación prefiero daros un ejemplo más reciente que los madrileños igual conocen ya, la corrala de la calle Mesón de Paredes. Fue uno de los escenarios favoritos de Madrid a finales de los años 50. Se han representado muchas veces obras como La verbena de la Paloma, La revoltosa o La Gran Villa. La revoltosa, por ejemplo, dirigida por José Tamayo en 1955, fue un ejemplo memorable de la arquitectura convirtiéndose en una escenografía. En 1973 se destruyó uno de los laterales de esta corrala para permitir la apertura de la isla a la calle Mesón de Paredes, creando una plaza que se convirtió en anfiteatro y acogió numerosas representaciones teatrales de los géneros típicos madrileños, zarzuela, género chico, etc. Esta corrala fue declarada Monumento Nacional en 1977. A partir de entonces, el Ayuntamiento de Madrid aprovechó el espacio que ofrecía esta corrala y organizó varios eventos de zarzuela en los que los inquilinos participaron plenamente. En 1978, con motivo de las fiestas de los veranos de la villa, el espectáculo Madrid Castizo volvió a transformar la corrala en un gigantesco escenario. El éxito fue tal que el 25 de septiembre, más de 20 días después de su primera representación, el periódico Hoja del Lunes anunció que las representaciones se prolongarían hasta que el tiempo no lo impidiera. Este éxito animó al Ayuntamiento de Madrid a continuar con las representaciones, de modo que en agosto de 1979 la corrala de Mesón de Paredes parecía más a un corral de comedias del siglo XVII que un edificio de alojamiento. En noviembre de este mismo año se inauguró el Teatro de Lavapiés, en la misma calle de la corrala, y este fue perdiendo poco a poco su función teatral. Durante las 2 décadas siguientes se siguieron organizando algunos eventos como la programación de varios clásicos, pero este fenómeno se hizo cada vez más raro. Un periodista comentaba estas representaciones diciendo: «Hoy, como ayer, Madrid se encuentra a sí mismo en la verbena de la Paloma, y se siente más madrileño hoy al verla en el escenario de la corrala entre las casas de corredor donde resonó la risa de la revoltosa». Si os interesa, podéis encontrar más informaciones sobre este resurgimiento de actividades teatrales en las corralas, con ejemplos contemporáneos como el trabajo de la compañía teatral
que se llama El teatro vuelve a las Corralas, o también el Festival Convivencia. Quisiera terminar esta presentación citando un extracto del discurso del periodista Javier Navarro. Expresó la posición del COAM respecto a la declaración del estado de ruina de la Corrala de Tribulete en un artículo intitulado La Corrala sí, la Corrala no. En su texto presentaba ya la teatralidad de la Corrala como principal argumento para su conservación. Y decía: siendo el Corral de Comedias nuestra original aportación espacial a la historia del teatro, sería un argumento a tener en cuenta para la conservación de la Corrala, porque la Corrala es un corral de comedias del siglo XIX y como tal es único. Por otro lado, y no es la primera vez que lo digo, el Corral de Comedias está aún por descubrir, en el país en que nació como espacio teatral de hoy. Parece que alguien en el ayuntamiento ya ha planteado la conservación de la Corrala como Corrala de Comedias, que esa idea prosperaría cuando menos un magnífico y serio pretexto para que más de 500 personas sigan teniendo la vivienda que les corresponde y de la que están muy orgullosos, como ya han demostrado con tanto acierto en muchas ocasiones. Que sigan ofreciéndonos sus verbenas y un teatro popular castizo y español sería una gran alegría para todos. Parece que en la arquitectura actual nos esforzamos por encontrar nuevas formas de vivienda social o otros espacios compartidos con salas comunes innovadoras. Estas nuevas formas que buscamos con tanta asiduidad ya existen y se pueden encontrar en tipologías tradicionales como las corralas. Este tipo de convivencia, esta economía de medios y de espacio fue en su día la norma, y podríamos fijarnos en estas tipologías tradicionales para encontrar soluciones. Algunos proyectos recientes han intentado reapropiarse estas tipologías centenarias, como por ejemplo este edificio de viviendas construido en 2010 en la Plaza Vara del Rey por los arquitectos Díaz Mauriño, Alberola y Martorell. Está claro que la arquitectura no es suficiente para reavivar viejas tradiciones, pero la renovación concienzuda de estos edificios, en la que se tenga en cuenta no solo la historia formal, sino también la programática de esta tipología, puede ayudar a conservar una parte importante de la historia urbana y cultural de Madrid. Gracias.